Bienvenidos a Más Allá del Domingo, un espacio en donde hablamos de fe, de vida, de la familia, de lo que vivimos más allá de la iglesia, que no solamente se queda los domingos, sino lunes, martes, miércoles hasta el viernes. Entonces, hoy va a ser un programa muy especial. Tengo aquí conmigo una persona muy especial. Es amiga, es una guía muy importante para mi familia, para la iglesia. Y sin más ni menos, conmigo está El Barrosa. Bienvenida a Más Allá del Domingo. Muchas gracias, Ansel. Feliz de estar aquí porque este es un tema que me quema el corazón cuando hablamos de consejería, cuando hablamos de matrimonio. Gracias. Sí, El Barrosa se especializa en consejería matrimonial, en todo lo que es la restauración de familia y cosas así. Entonces ella va a estar con nosotros hoy compartiendo un tema bastante interesante que se trata de dónde está Dios en la familia y en el matrimonio. Entonces, sin más ni menos, vamos a empezar con este tema que está bastante interesante y espero que a ustedes les guste este video que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con una preguntita bien sencilla. ¿Tú crees que muchas familias que se llaman cristianas en realidad están funcionando como si Dios existiera? Absolutamente hay muchas casas donde se ora antes de comer, pero no se habla de Dios cuando hay una discusión, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas de la economía. No se busca a Dios. Sencillamente no toman a Dios en cuenta en muchas de esas ocasiones. Y la Biblia habla de esta incongruencia en varios pasajes y habla sobre la desobediencia, habla sobre no buscar a Dios. Y en Primera de Tito podemos ver, en Tito 1:16, perdón, dice, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus acciones. Mm. Son detestables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y este versículo nos muestra que una persona o familia puede decir que conoce a Dios, pero sus acciones revelan todo lo contrario. Podemos también ver en 2 de Timoteo 3:5 dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, dice la Biblia, evita. Muchas veces se mantienen una apariencia de cristiandad porque van a la iglesia, porque quizás tienen una Biblia en casa, pero se vive sin fe activa, sin oración, sin obediencia y sin fruto del O Espíritu. sea, tú lo que me estás queriendo decir es que no solamente es orar a la hora de la cena, del desayuno, de lo que sea, o no simplemente tener una Biblia en casa, sino de que tener a Dios tanto en las buenas como en las malas. Cuando la familia está pasando por adversidades, cuando el matrimonio está pasando por problemas, eh, o sea, es mucho más importante tener a Dios en el medio para poder solucionar esos problemas. Exactamente. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Dios debe ser el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de todo lo que hagamos. Si no tenemos una vida en obediencia, en Mm. respeto a Dios, en buscar su presencia, en oración, pues simplemente las cosas no pueden, no No funcionan bien. fluye. Claro. Exactamente. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La verdadera fe cristiana transforma las vidas. No se trata solo de decir somos cristianos, sino de vivir como discípulos de Jesús en lo cotidiano, en la forma en que se ama, se cría a los hijos, se administra el dinero, se maneja el conflicto y se honra a Dios. O sea, eso me imagino que también no es algo que se logre de la noche a la mañana. So, me imagino que el tener a Dios presente en tu vida, tanto en las buenas como en las malas, en todo momento, yo creo que eso se va a ir poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, vamos a decir, yo no era cristiano, mi esposa sí. Ella fue la que poco a poco, junto con otros amigos, junto con el círculo de amistades de ella, fui introduciéndome en esta vida cristiana, fui conociendo de Jesús, fui conociendo de Dios, de la Biblia, y realmente sí hubo un cambio significativo en mi vida y en mi matrimonio principalmente. Pero me cuesta aún todavía
como el tener a Dios primero que todo, ante cualquier situación, ante cualquier problema, me cuesta tenerlo de primero. Eso es Entonces, normal que suceda. Al principio es así, pero a la vez que tú te vas acercando a Dios, a la vez que tú te acercas más a Dios, tú tienes la necesidad de depender más de Él. eso sí. Eso sí, o sea, sí he sentido esa necesidad, ese vacío por dentro, como que me falta algo. Cuando tenemos alguna adversidad o algún problema, sí siento que si no me apoyo en él, es como que caer en un vacío que no le encuentro solución ninguna. Exacto. Entonces al final es como mis problemas los pongo en manos de Dios y que Él los resuelva. Ujú. Pero sí te digo que me cuesta trabajo como introducirlo, darle paso a ese problema, ¿me entiendes? Exacto. Es un proceso al cual tú tienes que, buscar a Dios una y otra vez en oración. Tienes que saber que anteriormente tú resolvías tus problemas con tus fuerzas. Sí, Y, correcto. y finalmente no los resolvías, lo que los empeorabas. Ujú. Pero ahora cuando tú conoces a Dios, que tú le pones todo en las manos a Dios, tu matrimonio, tu vida, tus relaciones, tú se las pones a Dios, tú sientes como que Dios está obrando, abriendo puertas, haciendo algo nuevo en tu vida Eso y sí. en tu matrimonio. Y llega el momento que sientes la dependencia de Dios. O sea, Mm, si hay una discusión en tu matrimonio, tú te alejas y le pides a Dios que te guíe, que vas a resolver. Un problema con tus hijos, tú le dices, Señor, ayúdame en oración. mm. Y Dios abre puertas, sientes que el respaldo de Dios es verdadero y es eficaz. Eso sí, sí he tenido esa experiencia porque sí se ha visto el cambio, sí han habido ocasiones en que increíblemente no es que te habla al oído, no es que me habla, no es que se me para adelante y me dice, mira, haz esto así, pero es como que tú sientes por dentro algo como que no está correcto la decisión que tomaste, pero entonces tienes como una división entre una cosa y la otra, entre una mala decisión y una buena decisión, Ujú. y entonces como que te pesa tomar la buena decisión, ¿sabes? Entonces yo digo que es como Dios poniéndome a prueba, como diciendo, escoge lo que te estoy diciendo o lo que está incorrecto. Entonces, es ahí donde viene el tema del libre albedrío, ¿sabes? Ujú. Que Dios no te obliga a Exacto, seguirlo. exacto. Él te da la La opción, oportunidad, la te da la oportunidad. oportunidad de que si sabes que si me sigues a mí, vas a vivir una vida plena, una vida Ujú. más agradable, que si tomas la decisión que no es correcta, vas a tener muchas consecuencias negativas. Exacto, ¿Me exacto. entiendes? Entonces, sí, no es que me habla directamente, no es que se me presenta, sino es como esa, como decimos, como si la conciencia te estuviera hablando, como si algo en la conciencia te pesa demasiado. Exacto. Y entonces me imagino que sea Dios como que está dándome cocotazo. Mira para acá, esto es lo que tienes que hacer, no te vayas por este camino porque vas a tener estas consecuencias. Y eso me trae mucho recuerdo cuando niño, que los padres decían mucho de que si haces esto, te Ujú. va a pasar. Exacto. Y venía uno, hacía lo contrario y le pasaba y venía el padre y decía, te lo dije, ¿me entiendes? Y entonces creo que es así esa experiencia que uno tiene con Dios de que no te va a hablar directamente, no te va a susurrar al oído. Puede ser que sí, pero la mayoría de las veces es como que tú sientes algo en tu corazón que no está bien. Dios Como, habla a tu corazón, sientes que como Dios que habla a tu hay corazón. algo que no va a llenar el Ujú. vacío ese y te pesa mucho. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Una familia que se dice ser cristiana, pero actúa sin consultar a Dios, verdaderamente sin oración, sin perdón sobre todo eso, sin perdón, sin principios bíblicos en sus decisiones, está funcionando en la práctica como si Dios no No existiera. existiera. Y justamente está pasando en muchos hogares esto. Actuamos sin oración, tomamos decisiones en la carne y Dios lo dejamos ahí a un ladito. Después consulto contigo. Hoy en día el matrimonio como que ha pasado, o sea, la unión entre el hombre y la mujer como que ha pasado a un segundo plano. Ujú, Como que hoy en día es normal la infidelidad, ujú. es normal la mentira en el matrimonio, Exacto. es normal el ¿cómo se dice? La falsedad, el, como que lo están haciendo muy normal, por ejemplo, en redes sociales.
ves mucho el hecho de que hay matrimonios que se aman en redes sociales. Se aman, se adoran en redes sociales. Tú los ves unas poesías tremendas, en unos versos sencillos de José Martí, que tú dices, wow, qué gente más enamorada. Pero en la vida real son un garabato. O sea, en la vida real son un garabato. Se tratan como animales, no se respetan. Es pura apariencia. Apariencia. Es pura Así apariencia. es. Y hoy en día creo que la gente debería darse cuenta de eso. O sea, que la sociedad está en un declive tremendo. Y creo que todo, la base de todo, debe empezar en el matrimonio, en la familia. No en las escuelas, no en la calle, no, Exacto. en la familia. Dios instituyó el matrimonio, instituyó la familia. Dios fue quien los instituyó. Y las personas quieren olvidarse de eso, las personas quieren vivir por su medio, Por sus propias por su cuentas. propia cuenta, y no reconocen que Dios fue que instituyó el matrimonio y la Ujú, familia. Él fue el creador del matrimonio y la familia. Ahora, ¿cómo quieren vivir? A su manera. ujú. Quieren vivir alejados de Dios y a su manera. Y así es imposible tener un matrimonio eficaz, un matrimonio con todos los dones del Espíritu que nos dice la Biblia. Claro. Entonces, te voy a tocar un tema que ya lo introduje un poquito, Ujú, que es sobre las parejas en redes sociales. ujú, Pero hay algo muy curioso de que también se ve mucho en las redes, y es el tema de los famosos psicólogos ujú. que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y entonces no tienen en cuenta la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué me puedes decir base a eso? Primero te diré que, como te decía al principio, Dios fue el que instituyó el matrimonio. O sea, que dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, escucha, en vano trabajan los que edifican. Mm, O sea, que si Dios sin Dios, los esfuerzos humanos en el matrimonio y la familia pueden resultar vacíos y inestables. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él sostiene y da propósito al lugar. Sí, justamente las personas se están yendo por esto de la moda, de buscar consejeros de manera rápida, instantánea, sí. consejeros rápidos e instantáneos que resuelvan su problema ya. Yo creo que es lo que están buscando es que hay quien valide Ujú, lo que ellos quieren escuchar. exacto. Exacto. Ellos andan buscando unos consejeros rápidos e instantáneos para que no le llamen la atención de lo que verdaderamente Dios quiere que hagan en sus vidas. Y tristemente vemos a cristianos envueltos en esto. Ujú. O sea, que llevan muchos años en el Evangelio, pero ellos quieren escuchar, ellos andan buscando lo que quieren escuchar, no lo que dice la No lo que palabra dice que la debe palabra. hacer. Y Correcto. por eso es que muchos se desvían y van buscando estas respuestas, que no son respuestas bíblicas, sino son respuestas para tratar de solucionar un problema. Y no saben que la base del problema está justamente en la consejería, en la Biblia, en extender el perdón, en escuchar lo que dice la palabra sobre lo que deben hacer y Ahora, cómo conducirse. te voy a hacer una pregunta. Es obligatorio, eh, que me imagino ya la respuesta, es obligatorio buscar, un matrimonio en problema? ¿Es obligatorio que busquen de Dios o es más razonable o más saludable? ¿Qué puede ser la mejor opción? Lo más razonable es que busquen de Dios. Ok. Quizás buscando de Dios todavía a ellos les falte algo, o sea, pero Dios tiene la respuesta cuando el Espíritu Santo te guía a toda verdad, o sea, lo que Ujú. debes hacer en el matrimonio. Quizás no sepan cómo enfrentar la situación y por eso es que están los consejeros. ¿Por qué? Porque van a consejería y en la multitud de consejeros está la victoria, o sea, van y buscan consejería y les ayuda a ver desde afuera lo que ellos dentro no pueden observar. Correcto. O sea, le enseñan qué está funcionando mal, les muestran por la palabra qué es lo que está funcionando mal entre ellos, en su familia, en su relación, todo lo que está sucediendo mal. Puede resolverse fuera de ese marco,
una tercera persona pues te puede ayudar. Y lo otro que he visto también es que, por ejemplo, cuando un matrimonio tiene problemas y busca a estos llamados psicólogos instantáneos en las redes, como que resuelven su problema momentáneamente, o sea, en un tiempo, pero luego vuelven a caer. Exacto, porque la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, si tú no buscas primero el reino de Dios, tú no buscas de Dios, tú no buscas de la presencia, tú no buscas en oración, tú Ajá. no buscas en intimidad, tú no buscas la respuesta en el Señor, pues en vano estás Sí, trabajando. o sea, O sea, se vas a puede. resolver quizás momentáneamente, pero la base está ahí. Quizás la falta de perdón, quizás la comunicación, Ujú. quizás hay muchas cosas, muchos factores que están determinando que ese matrimonio no esté funcionando. Claro. O sea, lo principal, lo primero que hay que hacer es tener a Dios en el centro, de que Dios sea el eje de la Exacto. familia, el eje del matrimonio, y todas las demás cosas Serán serán resueltas. añadidas. Hay preguntas que quizás podemos hacernos y hay 4 preguntas que quizás nos lleven a reflexionar. Ok. Y una puede ser, ¿está Dios como centro de nuestras decisiones diarias como pareja? ¿Está Dios como centro? Él es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra pareja. La segunda, ¿oramos juntos como familia? O sea, muchas veces venimos a Dios, le oramos a Dios, pero cuando ya el conflicto ya casi es 100% imposible de resolver. Mm. Es cuando O sea, que esperamos decidimos al orar. final, ya Exacto, cuando ya estamos llenos de golpes, es cuando decidimos exactamente. ir al Ir hospital. al hospital. Mm. Y la tercera pregunta, pues, leemos la Biblia y buscamos su guianza. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, pero tú sabes lo que está diciendo Dios que debes hacer para mantener tu matrimonio. Tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer como hombre o como mujer. Y la otra pregunta es, ¿modelamos el carácter de Cristo en nuestra casa? Es Entonces, hay esas interesante. 4 preguntas que debemos de hacernos cuando algo no está funcionando bien. Y es, ¿dónde tenemos a Dios? ¿Dios es el centro de nuestra vida? Cuando Dios es el centro de tu vida, todas las demás cosas toman su lugar. Fíjate que ahí me estás dando ya un par de cachetadas con esas preguntas. Porque realmente hay cosas que uno olvida, hay cosas que uno con los problemas, ¿sabes? Con la carga diaria del trabajo, de las preocupaciones, a veces apartamos a Dios a un lado y olvidamos todas estas cosas, olvidamos de que si no lo ponemos a Él en el centro, no vamos a ir para ningún lado. Para ningún lado. No, tu dirección, no tienes dirección. Él es nuestro guía. Y fíjate algo algo que me pasa mucho, es que, por ejemplo, yo a veces, cuando todo está bien, se me olvida. Yo te digo, o sea, no es algo que yo no crecí en el evangelio, yo apenas estoy introduciéndome en este mundo y aprendiendo, porque realmente se aprende muchísimo con la Biblia, con las enseñanzas de Dios. Y a veces cuando uno está bien, es como que todo está bien. Ujú. Mantente ahí tranquilo, pero Sí, todo está bien. exacto. Y cuando viene el machucón, el dedo, ay, Dios mío, ¿dónde tú estás? Exacto, ¿Sabes? exacto. Entonces yo creo que es más bien como, tanto en las buenas como en las malas, tener a Dios presente todo, en los problemas, en las victorias, tenerlo Exacto. en el centro. Tenemos que priorizar a Dios. Dios es nuestra prioridad. O sea, está la familia, está Dios, está el trabajo, está todo lo demás. Yo me imagino Pero Dios que, es el yo me centro. imagino en un plano poniendo a Dios como si fuese una persona real, como un administrador de la vida de las familias y cosas Ujú. así, como es diciendo, mi hermano, tú me contratas nada más cuando hay problemas. Exactamente. ¿Me llamas Me cuando? llama cuando hay problema nada más, pero cuando Exacto. estás brindando por la victoria no me invitas. Exactamente. Entonces me imagino que Dios debe decirle, "Oye, esta gente, estos seres humanos son lo más grande del mundo." Exacto. Dios tiene que ser nuestra prioridad y porque Él se encarga de proveer, de dirigir y sostener. Este principio también aplica al matrimonio y a la crianza de los hijos. Ujú. O sea, a veces decimos, ¿por qué nuestros hijos están así? Porque falta algo en la educación, porque falta algo en tu matrimonio. Y cuando Sí, Dios es el centro de nuestras vidas, pues todo lo demás funciona alrededor. No importa, se está cayendo el mundo, pero Dios es el centro de nuestras vidas y todo funciona. así mismo es. Te voy a decir una frase que me suena mucho. Es que eh, Dios quiere que yo sea feliz, pero eso aplica
fuera del divorcio o con el divorcio? O sea, si mi matrimonio está mal y Dios quiere que yo sea feliz, mi prioridad es divorciarme y buscar esa felicidad yo solo o solucionar el problema, poner a Dios en medio del problema, solucionarlo y seguir con mi matrimonio feliz y contento. Mira, la felicidad no es la meta, es el fruto. Ok. O sea, no es la felicidad lo más importante, sino el fruto. Muchos están buscando escape emocional y no transformación espiritual. O sea, que lo que están buscando es el escape emocional y no andan buscando lo principal, que es la transformación espiritual. Mm. Hay cristianos, sí, que quieren divorciarse por cualquier situación, por cualquier cosa en el matrimonio. O sea, el matrimonio son dos personas diferentes y que han tenido crianzas diferentes, pero que se unen y deciden vivir sus vidas Y otra cosa que agarradas de choca, Dios. disculpa que te Sí, interrumpa, otra cosa que choca es la cultura también. exacto. Cuando son dos culturas diferentes y se unen en un matrimonio, alabado. Eso es lo más, lo más grande del mundo. Exacto. Son personas diferentes, con pensamientos diferentes, con culturas diferentes, pero con un propósito en común Mm. y con alguien que es Dios en sus vidas. Han decidido poner a Dios en sus vidas. O sea que son personas diferentes, pero con un fin en común. Y es vivir juntas, amarse y hacer lo que verdaderamente Dios ha mandado hacer. O sea que se van a unir, no importa mamá, no importa papá, son ellas dos. O sea, tú me podrías, en tu experiencia, en todo el tiempo que tú has vivido dentro del Evangelio como consejera matrimonial, eh, que hay cristianos que se están divorciando por razones que ni el mismo, que ni la misma gente de afuera del mismo mundo común usarían. Sí, desafortunadamente, hay cristianos que quieren divorciarse por causas que la Biblia no habla. O sea, Mm. no hace alusión. Y quizás porque te dicen, cuando le preguntas a alguien, ¿por qué te quieres divorciar? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a tu divorcio o a tu separación? Sencillamente te dice porque se fue el amor. Sí. Y se fue el amor y hay que preguntarse, ¿verdaderamente hubo amor en algún momento? ¿O te estás divorciando o te quieres separar por tu propio bien, conveniencia, por vivir una vida sin Dios? Porque no quieres cumplir tus roles eh, como mujer o como hombre. ¿Por qué te quieres divorciar? Y desafortunadamente nos encontramos con respuestas que no responden Mm. a un divorcio al cual la Biblia aprueba. Y la Biblia aprueba sobre el divorcio, no aprueba el divorcio. En Malaquías no aprueba el divorcio. En Malaquías 2:16 Dios no aprueba el divorcio a menos que sea por violencia, a menos que sea por traición. O sea, eso sí debe de hacerlo. Por ejemplo, yo tuve una vez un caso de que fueron a consejería y me dice, no, yo vengo a verla porque yo he estado yendo a consejería y mi pareja me pega y lo he dicho a los consejeros y me dicen que tengo que seguir con esa persona, porque yo soy cristiana y no Mm. puedo separarme. Y, y yo le dije, bueno, y entonces, ¿esperamos a qué? ¿A que alguien me traiga tu certificado de función para que sea esa el divorcio? Porque Dios no aprueba el divorcio, pero tampoco aprueba la violencia, tampoco aprueba el maltrato, tampoco aprueba la traición. Eso a Dios tampoco le agrada. O sea que hay motivos por el cual tú quieres divorciarte que no tienen una base bíblica, Mm. pero hay motivos que sí la tienen. Por ejemplo, eso de agresión, eso de maltrato. Y cuando digo maltrato físico, pero también maltrato Maltrato verbal. emocional. Sí, hay Maltrato maltratos emocional. emocionales que calan fuerte. Sí, que Y es como si pegan duro, o sea. exactamente. Lo que pasa es que muchas veces no, hay una línea que nosotros no podemos traspasar, Mm. justamente por eso. Esa línea la traspasamos cuando nosotros traspasamos esa línea. No traspasas esa línea cuando decides alejarte del pecado. Cuando la mujer o el hombre, por ejemplo, decide alejarse del maltrato, de la humillación o del peligro. Incluso si eso significa separarse o divorciarse. Ahora, cuando nosotros traspasamos la línea, justamente la pregunta es, ¿cuándo traspasamos la línea? Cuando usas el divorcio como una excusa
para evitar crecer, huir de compromisos justos o seguir tus deseos sin rendir cuenta a Dios. O sea, que es una vida de libertad, porque no quiero estar casada, porque quiero tener mi vida libre, porque quiero renunciar a todo esto, mis responsabilidades como hombre o como mujer. Ujú. O sea, eso no es una justificación, eso Dios no lo aprueba. Cuando tú te casaste con esa persona, tú prometiste serle fiel y estar con él hasta la muerte. O En sea las buenas y en las que en malas. las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, sí, ok. Cuando eso cambia todo, cuando en tu matrimonio hay violencia, hay maltrato, ahí sí no se aprueba. Pero no hay otra causa. Si no hay amor, pues cultívalo, porque de alguna manera puede fluir. Sí, Si Dios puede hacer de las cosas imposibles posible. O sea, si cuando se ponen a buscar a Dios, cuando buscan la guianza, cuando oran, cuando se preocupan de por qué ha habido esa situación en el matrimonio, pues entonces Dios puede darle la solución. Y claro. cuando buscan ayuda, también lo puede hacer. Muchas veces escuchamos también frases que dice, me quiero divorciar porque ya no nos entendemos, ya somos un perro y un gato. ¿Y han buscado formas de entenderse? Entonces ahí está el problema. No han buscado la forma de entenderse. Quizás nos gritamos, nos maltratamos y somos perro y gato gritándonos en casa. Y muchas veces en la escuela donde yo estudié, que justamente ha sido la escuela de mis pastores, y así que hemos siempre estado de acuerdo con muchas cosas. Y una de estas es que pensamos, ¿por qué las parejas se gritan? Mm. Cuando comienzas una relación, que tú te enamoras de alguien, que comienza un romance, pues es algo hermoso porque las personas, nada más de mirarse, cuando tú te conociste a tu esposa, nada más de mirarse, ya sabía lo que Ya ella yo sabía que quería. esa era la diva. Ajá, sabía, Ya yo sabía, pero sabía ya. lo que ella quería, sabía lo que te iba a decir, No. ¿verdad? Pero cuando tú te acercabas a ella, no le gritabas, le hablabas bien bajito en susurro. Todo era color de rosa. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque sus corazones estaban juntos, estaban unidos. ¿Qué pasó después? Pasó el tiempo y los problemas, la falta de perdón, los conflictos sin resolver, Ujú. que el tiempo se encargue de eso, el tiempo no se encarga de resolver tus No. problemas. Al Tú contrario, tienes lo que que hace es empeorarlos. empeora. Es como que coges una fruta y tú dices, la voy a poner aquí. Yo sé que se va a pudrir. Y tú la dejas ahí. No, el tiempo. Ujú, Cuando me acuerde, yo la cambio ujú, del lugar. ujú. Entonces es lo mismo con los problemas matrimoniales, creo. Llega un momento que esa fruta se pudre y Se apesta. pudre y apesta. Justamente pasa eso en el Porque lo matrimonio. dejamos ahí. Exactamente. Y vamos acumulando y el silencio y una manera de controlar nuestra pareja es el silencio, no hablar. Y no saben que ese silencio, esa falta de perdón, esa no comunicación, pues lo que hace es que va levantando un muro entre los dos. Un muro que para hablarse después tienen que gritarse. Y tú preguntas, ¿por qué se gritan si están uno al lado del otro? ¿Por qué se maltratan? Y es porque ese muro ha crecido tan alto que aún estando cerca no se escuchan. Te hace una pregunta que me surge ahora que estamos hablando de eso, con respecto a los hombres en el matrimonio. ¿Te hace menos hombre o hablarle a tu esposa de tus problemas internos? No, al contrario. En el matrimonio tiene que haber mucha transparencia y Tanto del hombre como la confiabilidad. mujer. Exacto. Si esa persona a la que Dios te ha puesto a tu lado es tu compañero, es tu consejero, es tu amigo. Yo te pregunto eso porque se vive el esto hoy en día de que el hombre es cerrado, ¿sabes? El hombre casi siempre es cerrado, es Ujú. más conservador, Sí, es menos comunicativo. es menos comunicativo. Y el, a veces las mujeres te preguntan, no, porque tú nunca me dices nada, o tú no te preocupas por nada, o hay un problema y tú estás como si nada. Y no es que estemos como si nada. Por ejemplo, en mi experiencia me ha pasado, mi mujer me ha preguntado mucho, ¿tú como que no reaccionas a los problemas? Y es como que no trato de resolverlo con mis propios medios, sino que yo digo, yo lo pienso, lo medito, lo analizo y digo, ¿qué voy a hacer con gritar? ¿Qué voy a ganar con alterarme? ¿Qué voy a ganar con volver mi cabeza un caos? Por tratar de resolver un problema que no tiene solución o que lleva un poco más de tiempo solucionarlo. Y entonces a veces ese silencio no significa de que no me importa.
sino que significa de que, ¿qué voy a ganar? Si no lo voy a resolver en el momento. Y lo otro es que, por ejemplo, a veces yo en jarana con mi esposa, ella me dice, no, porque los problemas, que para aquí, que para allá, que el dinero, que no sé qué. Y yo le digo, hija de Dios, confía en Dios. Y tú vas a ver cómo todos los problemas se van a resolver. Y ella Así a es. veces se enfurece por eso porque ella, tú siempre estás en lo mismo, que no sé qué. Y entramos, ya sabes, ella es como que se relaja el ambiente, ¿ves? Porque Exacto. entramos en el bonche, en la cosa. Pero sí, ¿sabes? A veces sí nos cuesta a nosotros comunicar a nuestra pareja que tenemos un problema Ujú. o que padecemos de algún malestar, de algo que nos esté incomodando, que no tiene nada que ver con ella, Ujú. sino que algo muy personal o algo de nuestra vida pasada, cosas así, ¿me entiendes? Como que nos abruman mucho esos problemas, pero los guardamos y los guardamos y los guardamos. Exacto. Decía que es una virtud, eso que me estás hablando, tiene dominio propio, o sea que hay situaciones en la casa, todo está complicado, Ajá. difícil, pero tú mantienes la calma y eso es bien bueno. O sea que uno de los dos en la pareja debe mantener la calma, Sí, ¿verdad? sí. Por eso es que ese es el matrimonio. Y lo otro es que sí, sobre todo en medio de la crisis, en medio del problema, confiar en Dios. O sea, es importante que tú le recuerdes a tu esposa, porque puede ser viceversa, ella te recuerde a ti en algún momento de que Dios es el centro de sus vidas y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es muy, pero que muy importante. Lo otro es también, es necesaria la comunicación. O sea, tú Mm, puedes no ser muy comunicativo, pero ella necesita que tú le comuniques que tú estás al tanto de la situación. claro. Y ella se va a sentir mucho más confiada, se va a sentir como que tú también formas parte de su preocupación, que al final es una preocupación que se la vas a poner en las manos de Dios, pero que es necesario que tú le expreses, que tú le digas, que ella pueda conocer de que tú conoces el problema. Y eso la va a sentir hacer más segura. O sea, eso es más importante. Por otra parte, hay mujeres que se sienten, o sea, que están sufriendo abusos, que están sufriendo maltrato, que están sufriendo abandono. Y Dios no quiere que vivas presa de la culpa por romper un pacto que ya ha sido roto por abandono, por abuso o traición por parte del otro. En esos casos, tú no estás quebrantando el pacto, estás reconociendo que el otro lo hizo y estás tomando una decisión para proteger tu vida, tu alma y tu relación con Dios. Y hay 4 preguntas a las cuales debemos nosotros hacernos cuando estamos en esta situación. Y es, ¿estoy siendo destruida emocional, espiritual o físicamente en este matrimonio? He buscado la guía del Espíritu Santo y la sabiduría bíblica, no solo para mi deseo momentáneo. Mi deseo de salir viene de una necesidad legítima de restauración y sanidad o de una huida. Y la última pregunta es, ¿he hablado con alguien maduro en la fe que me ayude a discernir? Son estas 4 preguntas que debemos hacer cuando estamos pasando por una crisis, cuando estamos pasando por situaciones de abandono, de violencia, que muchas veces nos sentimos culpables y no hacemos nada al respecto. Mm, O sea que sí, busca un consejero, habla con él y hazte estas preguntas y sabrás si verdaderamente es necesario o no un divorcio. claro. Entonces, tú sabes que hay quienes dicen que los roles bíblicos ya no aplican en el día de hoy, que eso es machismo disfrazado de espiritualidad. Ujú. ¿Qué opinas de eso? Opino que no, que no es cierto. Opino que la Biblia y el matrimonio no son anticuadas, que la Biblia y el matrimonio están bien ligados. O sea, si Dios fue el que instituyó la familia y Mm, el matrimonio, y Él diseñó justamente así el matrimonio y la familia como Él lo describe, pues entonces esto nos muestra que justamente Dios es el autor de qué? De el matrimonio. Cuando Él es el centro de la familia, camina conforme a su diseño de amor, respeto y unidad. Ahora, Dios debe ocupar el lugar, o sea, ser el centro de nuestras vidas, no ser el invitado ocasional en nuestras vidas. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, el versículo dice,
en Josué 24:15. Mm. Pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este versículo muestra la decisión voluntaria y firme de colocar a Dios como cabeza del hogar. Y mira qué palabra más importante Es esta, exacto, voluntaria. voluntaria. O sea que cuando Josué habla sobre este tema, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No, es una manera, esa manera es voluntaria, una Él lo decisión decidió. firme y voluntaria. Él como cabeza de familia fue quien lo decidió. Es un llamado a priorizar su voluntad en todas las decisiones familiares. Cuando Dios ocupa su lugar legítimo en el hogar, da fruto espiritual y emocional. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, yo decía hace un rato, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando priorizas a Dios, Él se encarga de todo. Él provee, Él dirige, Él sostiene, porque Él es el centro. Cuando lo pones en tu vida, Él se ocupa de todo. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, Él se ocupa de todo. Ahora, en un sentido cultural, cuando me estabas hablando que el matrimonio, si es bíblico, es necesario, Mm. dice, no en el sentido cultural o religioso obligatorio, pero sí ofrece principios eternos que siguen siendo válidos hoy. Primero, compromiso, que hablábamos al principio. En esta era la relación son fugaces. Sí. Ajá. La fidelidad sigue siendo un valor revolucionario en el matrimonio. O sea, lo más importante es el compromiso. Lo segundo es la alianza, no un contrato. El matrimonio bíblico no es un acuerdo frío, sino un pacto de amor como el de Dios con su pueblo. O sea que ahí tenemos la segunda. El tercero es un amor sacrificial y mutuo respeto. Jesús redefine esto. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no busca lo suyo. Y lo otro es protección y apoyo emocional y espiritual mutuo, lo que estábamos hablando hace un momento. Mm. Ella necesita ese apoyo, ella necesita esa protección, ella necesita escucharte de que a pesar de todas las situaciones que pueden estar pasando, pues puede contar con tu apoyo y saber que Dios es la guianza en sus vidas. Eso es muy importante. Entonces, depende de cómo tú lo vivas. Claro. Si eres anticuado o necesario, eso depende de cómo lo vivas. Si el matrimonio se usa como estructura rígida para oprimir, es anticuado. Ahora, si se vive como Dios lo diseñó, con amor, honra, libertad y compromiso, entonces sigue siendo profundamente necesario y transformador en nuestras vidas. Podemos preguntarnos hoy, cuando alguien nos pregunta si es necesario o es anticuado, podemos preguntarnos hoy, ¿estoy siguiendo un modelo bíblico deformado por la cultura patriarcal? ¿Estoy dispuesto o estoy dispuesta a vivir el matrimonio como un espacio de entrega mutua, no de poder, o sea, Mm. de violencia? Y la otra pregunta es, ¿mi visión del matrimonio está alineada con el corazón de Dios o con la tradición humana? ¿Qué pasa? ¿Es anticuado o no lo es? Eso depende de cómo tú lo veas. Si quieres seguir los preceptos bíblicos, pues no lo es. Ahora, si quieres usarlo como violencia, como algo como que sea de manera ejerciendo el poder, la autoridad, la fuerza, pues entonces Eso pasa lo muchas es. veces. Lo he visto mucho. eh, en, principalmente en hombres. Que utilizan el evangelio, la Biblia, utilizan la Biblia Ujú. como un látigo. Exacto, Como que someten a las mujeres exactamente. por lo que dice la Biblia. O Ujú. sea, como que es lo que dice y es lo que vas a hacer. Ajá, ¿Sí me entiendes? Es obligado. Lo que dice aquí es lo que está obligado, es lo que vas a hacer. Y entonces, no sé no, es que no sé cómo verlo, sinceramente. No sé cómo categorizar esa actitud de algunos hombres que, que ejercen poder, dominio sobre la mujer con la Biblia en mano. exacto. Y eso en muchas personas que se hacen llamar cristianos Ujú. se utiliza demasiado. Yo fui hace años a una iglesia, cuando yo vivía en Houston, una iglesia bien pequeña, que pasaba eso.
pasaba eso. Uno de los supuestos pastores eh, criticaba mucho de que yo, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, y que la mujer tiene, y que la mujer tiene, y que la mujer tiene, y que la mujer tiene. Unos días después, la mujer llega toda magullada, toda llena de moretones. ¿Qué pasó? El tipo era un abusivo. Ejerciendo Y el se hacía poder llamar pastor. Se hacía llamar cristiano. ¿Me entiendes? Y utilizaba la Biblia como escudo. como escudo. Diciendo que él, o sea, su posición en su matrimonio era ley. Era como yo soy el jefe. Yo soy el que manda y tú te tienes que someter. Ahí usaba el poder. Usaba el poder. Usaba el poder, no usaba, en él no había, o sea, en ese caso no había el amor, no estaba presente el amor, no estaba presente ¿Tú sabes qué las hice otras con esa cosas. iglesia? Más nunca fui. Exacto, Más nunca fui cuando vi aquello. claro, es así. Porque realmente, y ahí, ¿sabes? Y desviándonos un poquito del tema, Ujú. y ahí fue cuando vino mis dudas, y decía, caballero, pero yo vengo a buscar de Dios y me encuentro esto. Eso era estructura rígida, dice, si el matrimonio se usa como estructura rígida para oprimir, es anticuado. Ahora, si se vive como Dios lo diseñó, Mm, y ahí está la clave, como Dios diseñó el matrimonio, con amor, honra, libertad y comprensión, entonces sigue siendo profundamente necesario y transformador. O sea, él está usando en este caso, pues la fuerza, está mm, usando la violencia, porque según la Biblia, él decía que la Biblia está, o sea, la mujer está sujeta a su esposo, y es verdad, la mm. mujer está sujeta a su esposo, pero no en opresión, No en opresión. sino en libertad, en la libertad que Dios nos da, en amor, en relación, en compañerismo. Ese es el amor que Dios diseñó, el matrimonio que Dios diseñó. Claro. ¿Y qué pasa cuando en el caso de que los esposos no son espirituales, la mujer se puede someter igual? Mira, el respeto no es complicidad. Yo puedo respetarte a ti, pero no soy cómplice tuyo. Claro. O sea, eso es importante. Se puede ser sabia y firme sin dejar de ser cristiana. Eso es muy importante. La Biblia enseña la sujeción mutua en amor y respeto, y eso es importante. Sujeción. O sea, Mm, la mujer está sujeta a su esposo, pero está sujeta en qué? En amor y respeto. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si el hombre no es espiritual, es decir, es un hombre que no teme a Dios, no sigue principios bíblicos, entonces, escucha bien, no ejerce el liderazgo como Cristo lo haría, mm. con amor, servicio y humildad. Su autoridad puede volverse abusiva o agresiva o egoísta si no está guiada por el Espíritu Santo. Que eso lo podíamos ver hace un momento. Ahora, en este contexto, una mujer que se somete sin discernir puede terminar siendo oprimida, silenciada, como es el caso que Ujú. estábamos hablando hace un momento, o maltratada emocionalmente, espiritual o incluso físicamente. Ahí vemos cuando es un hombre abusivo, un hombre que hace las cosas por la fuerza, no por amor. O sea, el amor que Dios nos está, el amor que Dios nos pide que haya en el matrimonio. Tú sabes que he visto en una de las... Dicen que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer, Hay una mujer. hay una gran mujer. Y aparte de eso, he visto en muchos matrimonios que de personas exitosas tienen a Dios como eje principal. Mucha gente dice gracias a Dios, gracias a mi mujer. Honrando a su esposa. Honrando a su He esposo. visto eso y eso es algo que no se habla mucho. Hay mucha gente que sigue las historias de éxito y piensan que el éxito de esas personas vino porque trabajaron mucho. Pero esas personas que son de éxito, que son pueden ser matrimonios, que la mayoría de las veces son matrimonios, lo que el hombre es como es cabeza, es como el que se expone a la, ¿sabe? A todo el peligro, a Exacto. todo el hacer, a todo el Exacto. hacer de lograr las cosas. Ujú. Y siempre mencionan a Dios primero. Exacto. Y hay gente que no se dan cuenta de eso. Que hay gente que dice, no, porque él trabajó mucho. No, no es que trabajó mucho, es que puso a Dios primero.
y después Dios le dio la fuerza para trabajar mucho. Y eso la gente no se da cuenta. Mucha gente no se da cuenta de eso. Exacto, porque Dios es su eje, es su guía. Y siempre tienen, por lo general, tienen una persona, un respaldo espiritual, que es su esposa, que está orando, que está intercediendo, que Ujú. está ayudándole, es su ayuda idónea. Y verdaderamente funciona así el matrimonio. Así funciona el matrimonio. Todo no va a ser color de rosa en un matrimonio. Claro. No, no va a ser todo color de rosa. Tienen que estar diferencias, tienen que existir muchísimas veces. Pero lo importante es que a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones en la casa, a pesar de las situaciones con los hijos, hay tres cosas fundamentales que hay. Es la paz, la armonía y la unidad. O sea, cuando eso sucede en tu familia, pues fluye. Dios fluye. Porque hay paz, hay armonía y sobre todas las cosas hay unidad. 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 Juntos. La sujeción verdadera no es esclavitud, ni sumisión a lo injusto. O sea, perdón, la sujeción. La sujeción verdadera no es esclavitud ni sumisión a lo injusto. Dios no llama a la mujer a someterse a un sistema que la destruye. No, no la llama a eso, sino a caminar en amor, pero también en sabiduría y discernimiento. La mujer tiene que saber, tiene que buscar la guianza de Dios, tiene que escuchar a Dios, tiene que buscar a Dios. Hay mujeres que están siendo abusadas ahora mismo y Ujú. tienen que buscar la guianza del Espíritu Santo y buscar la guianza de un consejero bíblico que las ayude a salir de ese lugar. Hay mujeres que están ahora mismo sufriendo violencia y no pueden tomar una actitud, no pueden buscar una ayuda porque alguien les ha dicho, la Biblia dice, no te puedes divorciar. Y la están matando a golpe y está siendo abusada y no son capaces de levantar su voz para buscar a alguien una ayuda. Porque Claro. todo el mundo le ha dicho que no se pueden divorciar. Dios no quiere, Dios quiere que sea feliz de una manera integral. Ya sea feliz en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu liderazgo, en tu ministerio, en tu vida espiritual. Dios quiere que seas feliz, pero de manera integral. Ok, te tengo otra pregunta. ¿Crees que en la manera en que vivimos la fe en casa, esto acerca o aleja a nuestros hijos? Sí, definitivamente. Sí, puede acercar o alejar a los hijos. Los hijos no rechazan a Dios, rechazan la hipocresía. Mm, Eso sí rechazan los hijos la hipocresía. Ven padres que predican, pero no lo practican. No practican lo que Eso predican. está bastante fuerte. Exacto, sí está bien fuerte, pero sucede muchísimo. Y es una preocupación muy válida y profunda de muchísimos padres. Muchos padres tienen esa gran preocupación, padres cristianos. Cuando los hijos se alejan o muestran desinterés por Dios, puede doler a los padres y generar sentimientos de culpa, frustración e impotencia. Pero hoy quiero decirle a esos padres que están sufriendo, hay esperanza. Hay esperanza y también hay pasos prácticos que pueden ayudarnos para que nuestros hijos cambien su pensar. Y es muy importante, pero muy importante porque nuestros hijos hoy, saber por qué nuestros hijos hoy no quieren saber de Dios. Cuando tú identificas por qué tus hijos hoy no quieren saber de Dios, pues creo que el camino es mucho más fácil. ¿Sabes? Algo que he escuchado también con respecto a eso, a la crianza de los hijos, por lo menos las personas cristianas, las familias que son cristianas y sus hijos entran en la etapa de la adolescencia. Ujú. O sea, que es una etapa muy rebelde, muy desordenada, que son un cúmulo de emociones y de cosas que pasan los adolescentes. Eh, me han contado historias de padres cristianos que obligan a los hijos a, a irse por por el camino cristiano, pero los obligan. O sea, como que los quieren. Yo sé que a veces no lo hacen de una forma eh, que no lo hacen por mal, sino como que, ¿sabe? Que los padres sufren mucho y yo me he dado cuenta ahora, ya soy padre, y a ver, ya muchas cosas voy entendiendo a mi mamá cuando ella se molestaba con nosotros. Y hay cosas que me van a tocar también Ujú. que voy a decir, mi mamá tenía razón. Eh, que por ejemplo, obligan mucho a los hijos a no reunirse con sus amistades que están fuera ¿sabe? Que no son cristianos, Ujú.
como que les impiden andar con amistades que no son cristianas, que tienes que andar solamente con muchachos cristianos. Pero a veces, esos mismos muchachos cristianos son la candela. Son peores que los que están fuera. Y a veces los padres no saben eso. O sea, ¿cómo se puede manejar esa situación? Mira, hay varias razones que son posibles por qué los hijos no quieren saber de Dios. Y una es de las que tú estabas diciendo, que es imponerle a los hijos eh, ir a la iglesia. O sea, cuando los niños son pequeñitos, pues tú los llevas. Y Ujú, por eso es que es importante llevar a los niños de pequeño a la iglesia. Cuando ya son adolescentes, ya tienen otros intereses, ya emocionalmente pasan otras cosas, pero justamente ahí es donde los padres tenemos que cumplir nuestro rol. ok. Y es no imponerle que vayan a la iglesia, pero sí buscar la manera de estimularles a ellos para que busquen a Dios. O sea, no es quizás con música cristiana moderna, estimularlos a esas cosas. Pero hay factores bien importantes y justamente es lo que estábamos hablando. Y es del ejemplo de los padres en casa. Ahí está la clave. Y la clave está justamente en eso. ¿Qué yo veo en mi casa? Yo salgo de la iglesia, como joven llego a mi casa y ¿qué me encuentro? Un padre abusador, un padre que grita, un padre que tiene acciones, actitudes con mi mamá. Y el Pues 99% de las veces que no, que los matrimonios no corrigen eso, los hijos terminan siendo maltratadores de mujeres, abusadores, exacto, misógenos y todo lo que conlleva todo eso. exacto, porque se replica, Se replica, se replica en es su como vida. que van creando una cadena. Exactamente, Van exactamente. creando una cadena generativa que va pasando de generación en Ujú. generación. Porque eso fue lo que vio. Y se Ujú, crió viendo ese patrón y ellos repiten ese patrón después en su vida. La falta de ejemplo en casa es una de las principales causas, o sea, de un por ciento más alto, justamente es la falta de ejemplo en casa, cuando los padres profesan fe, pero en la casa hay maltrato, mm, hay críticas, hay falta de amor y sobre todo las cosas, falta de perdón. Y los hijos notan esa incoherencia. O sea, los hijos se dan cuenta que no tiene nada que ver tu papá o tu mamá en la iglesia y cuando llegan a la casa, pues hay falta de perdón, claro. no hay amor y justamente pasa eso. Ahora, ¿cómo podemos arreglar estas cosas? Podemos arreglar estas cosas. O sea, Sí, sí hay no solución. hay una fórmula mágica para hacerlo, pero sí caminos eficaces que nos van a llevar, guiados por el amor, la paciencia y la oración, que nos van a llevar al triunfo con nuestros hijos. Ora con fe y constancia. A veces oramos por los hijos cuando están en problemas. Ujú, Y orar por los hijos es constantemente, día tras día, orar constantemente por los hijos. El corazón de tu hijo no está fuera del alcance de Dios, no lo está. O sea que es nuestra responsabilidad orar diariamente por ellos, por sus mentes, por sus decisiones, por sus heridas. Ellos también tienen heridas. Ayuna si es posible, madre o padre que estás ahora luchando con tus hijos. La oración de un padre y una madre siempre yo lo he visto y lo he experimentado en mi vida y en la vida de otros. La oración del padre y de la madre tiene poder sobre la vida de los hijos porque ellos tienen autoridad sobre la vida de los hijos y hay poder en la oración sobre tus hijos. Ámalos incondicionalmente, ámalos. Son tus hijos. Cuando nosotros aprendemos ese principio que es bien importante. Ámalos, muestra el amor de Dios con ellos, muéstrale el amor. Acepta que pueden estar en un proceso. O sea, es importante que tú sepas que ellos pueden estar en un proceso y decírselo. Quizás estás pasando por un proceso. Escúchale el proceso, pero no lo juzgues. Porque tenemos la tendencia de escuchar a nuestros hijos, pero no han terminado de hablar y ya lo estamos juzgando. Y es ujú. importante, y eso también los aleja de nosotros, es importante decirles que están pasando por un proceso, escucharlos sin juzgar, aunque te duela lo que están diciendo. A veces te van a decir cosas cuando tú le escuchas que te van a doler como Sí. padre o como madre, pero escúchalo, déjalo, porque el amor abre más puertas que los sermones. Y muchas veces los corazones de nuestros hijos están cerrados, no hablan con nosotros. Y es necesario que tú los escuches sin juzgar. Y es posible que entonces ellos puedan abrir sus corazones. Sí, es muy bonito que cuando hay esa comunicación entre padre e hijo, Ujú, que tal parece que son como dos adolescentes que se ujú. llevan espectacularmente bien. Exacto, exacto. Esa es la idea. Eso es lo importante. Déjalo que hable. Te vas quizás a horrorizar lo que te dice, pero escúchalo.
Escúchalo, porque ahí en su hablar, en su diálogo contigo, en su conversación, tú puedes buscar la respuesta. Y quizás por no escucharlo no encuentres la respuesta a tu hijo. Otra de las cosas que podemos hacer eh, es cambia el enfoque de imposición a invitación. Y es lo que estábamos hablando. Ujú. No le impongas a tu hijo, invítalo. Tienes que ir a la iglesia, porque si no, porque si esto, invítalo a la iglesia, invítalo contigo a talleres, invítalo contigo a retiro, invítalo contigo a música moderna para que ellos se puedan relacionar, Ujú. para que ellos puedan ver otras cosas y sentir la necesidad de hacerlo. Busca tú la conexión para con Dios. Busca tú la conexión para con Dios, para que ellos puedan sentir, experimentar la presencia de Dios en esos lugares. Refleja a Cristo en tu vida diaria. Y eso es importante. Tú como padre debes reflejar la vida de Cristo en tu vida diaria. Que ellos vean en ti el fruto del Espíritu. ¿Qué fruto? Paz, paciencia, bondad, dominio propio. Tu ejemplo puede ser la Biblia que ellos quieren leer. Ujú. Es tu ejemplo el que ellos quieren leer. Tú le puedes decir 20 veces lee la Biblia, pero si tú haces todo lo contrario, lo que dice la Biblia que como padre debes hacer, pues entonces a ellos no les interesa leerla, pero sí quieren leerte a ti. A ellos les interesa más leerte a ti en tus actitudes, en tu diario vivir, en tus relaciones con ellos, con el resto de la familia, con los demás. Ok, Eva, te tengo una pregunta que me surge ahora con todo este tema, con respecto a la paternidad. Por ejemplo, yo como padre, y me imagino que las mujeres que son madres también deben tener la misma pregunta, ¿tengo que renunciar a, a mis cosas por mis hijos, para darle a mis hijos? O, por ejemplo, tengo que yo dejar de hacer cosas que me son de bien a mí en lo personal, y de cierta manera benefician a mi familia para atender a mis hijos. Tiene que haber un equilibrio, porque tú no vas a dejar de trabajar por atender a tus hijos. Ok, Ajá, tiene que haber un equilibrio, o sea, tú trabajas, tú le buscas su sustento, es tu responsabilidad, pero también tienes que buscar un tiempo para dedicarle a tus hijos, claro. porque si tú no le dedicas tiempo a tus hijos van a buscar el tiempo en otro lugar. Ujú. Y es necesario que tú le ocupes el tiempo, el tiempo que ellos tienen libre, pues tú tienes que dedicarle tiempo a ellos. Es necesario que haya un equilibrio entre la familia, las responsabilidades y los hijos. Los hijos necesitan escucharte, los hijos necesitan pasar tiempo contigo o con su mamá, porque en ese tiempo de juego, quizás de esparcimiento, quizás jugando pelota, no sé, quizás en algo que tú lo veas tan sencillo, pero ellos lo ven muy importante. Ujú. Y es necesario dedicarle el tiempo a sus hijos de la única manera que ellos pueden abrirse y ellos pueden buscar ese espacio para conversar. ¿De qué manera vas a saber cómo piensan? ¿De qué manera vas a saber cuáles son sus preocupaciones, sus anhelos, si no le dedicas tiempo? Claro. O sea, el tiempo es importante. Y no es tiempo sentarse quizás a ver una película, es muy importante, sino darle tiempo de calidad a los hijos. Pasar tiempo con ellos, escucharlos. Y así tú puedes ayudar. Una última pregunta que tengo, y creo que es una pregunta bastante conflictiva, diría yo. Eh, pero creo que es importante también el hacer la pregunta y responderla. Yo como padre, o mi matrimonio, yo y mi esposa, fallamos como padres si nuestro hijo o nuestra hija a lo largo de su adolescencia termina siendo homosexual. Nosotros fallamos como padres. No, eso es una decisión de él. Ustedes le enseñaron lo que es la Biblia, ustedes le Ok. enseñaron cuáles son los Los preceptos, valores, los los principios. valores, todos los principios, ustedes se los enseñaron, ¿verdad? Ustedes no se pueden juzgar o no se pueden condenar porque ella tomó esa decisión. En la adolescencia es muy natural que los hijos se vayan, que quieran hacer sus vidas porque quieren experimentarlo por sí solos. Ujú. Pero hay algo en la Biblia, en la palabra que dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Va a llegar el momento quizás que se vayan, que quieran buscar su propio mundo, que quieran experimentar. Quizás en la adolescencia un poco más. Sí. Pero por lo general, ellos regresan a los caminos del Señor, porque fueron instruidos y esa es la promesa. Como padres no podemos desmayar. Aún estando ellos en los caminos, tenemos que orar por ellos desde ahora, mañana y siempre por nuestros hijos. Orar por sus familias, aún siendo pequeños, ora por su familia, ora por sus hijos, bendícelos por su trabajo, mantenerlos orando, no esperar que ellos se vayan de los caminos del Señor para entonces ponerlos en oración. No, estar orando constantemente por nuestros hijos y declarando bendición sobre nuestros hijos, declarando bendición sobre su familia, la familia que quizás no pueden tener porque quizás tienen Dios 11 años, pero tú desde ahora estás clamando a Dios y estás poniendo a tus hijos en las manos de Dios. Y aunque se vayan, tú sigues clamando por ellos y ellos van a regresar. Y hay algo que quiero, antes de terminar este tema, y es muy importante, que es por qué los hijos no quieren saber de Dios. Y a veces es justamente porque nosotros como padres no le hemos pedido perdón. Mm. Y muchos padres, yo no tengo que pedirle perdón a mi hijo, porque sí, él me debe respeto. Sí, como que Él hay está bajo un, mi como que hay autoridad. una jerarquía. Exactamente. No, tienes que pedirle perdón a tus hijos. Sí, y eso no te resta, al contrario, ven en ti confianza, seguridad. Yo creo que eso Pídele perdón a tus edifica hijos. aún más la familia. Exactamente, cuando tú le pides perdón a tus hijos, eso es algo sanador. Tenemos que pedirle perdón, sí. Cuando le fallamos a nuestros hijos, tenemos que pedirle perdón. Es el Perdón si orgullo. te perdón, mira, perdóname si te presenté a un Dios que castiga, un lugar, en lugar de uno que ama. Yo también estoy aprendiendo, perdóname por lo que usé, perdóname porque no te traté bien, perdóname porque no sé cómo hacerlo, perdóname. La palabra, cuando tú dices perdóname a una persona, estás sanando muchísimas heridas. Mm. Y cuando me estoy refiriendo al hijo, pero también es a la esposa o al esposo, es necesario muchas veces pedir perdón. Cuando tú pides perdón, se sana las heridas. Las relaciones se pueden restaurar, relaciones rotas simplemente por un perdón. A los hijos también se le pide perdón porque muchas veces nosotros como padres nos equivocamos. Y es necesario también tener en cuenta que los hijos no quieren saber de Dios porque ven padres ofensivos, ven padres que maltratan a sus hijos y también ven padres posesivos. Ujú. Y tenemos que saber que son hijos que nosotros estamos enseñándolos y guiándoles. Ellos tienen que aprender que pedir perdón es algo importante en nuestras vidas. Cuando tú le enseñas a tus hijos o le dices a tus hijos, perdóname, él mañana lo va a hacer. Y fíjate qué interesante, o sea, no es un problema de orgullo, no es un problema de ego, Uh-uh. es que simplemente esa palabra, el perdón, tiene tanto poder Uh-huh. que puede restaurar, qué sé yo, años De sufrimiento, de de herida. sufrimiento y de herida. Increíble. Exactamente. Un perdón, un abrazo a tu hijo puede restaurar. Ujú. Muchas personas no valoran el abrazo y muchas personas no valoran la palabra perdonar, perdón. Y eso es sanador, restaurador. La palabra perdóname y un abrazo, Eso te puede quebrar, eso te puede exactamente, quebrantar. puede cambiar tu vida. Increíble, hey. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu vida y te enseña a mantener relaciones sanas, a pedir perdón, a enseñarle a tus hijos que tú también te puedes equivocar. Y fíjate, no es un problema de orgullo, no es un No. problema de ego, de esas cosas hay que dejarlo un poco atrás Ujú. y dejarlo a un lado y realmente utilizar el perdón como Señal de un arma, humildad, como, exacto, ajá, señal de humildad. ok. Elba, si tuviera solo una frase para decirle a las parejas que están en crisis y que quieren crecer en Dios, ¿qué le dirías? Yo le diría, donde Dios tiene el primer lugar, nada ocupa ese lugar. No es tarde para volver a comenzar. Mira qué bonito. Está muy bien eso. No es tarde. Entonces, bueno, nada, ya creo que hemos hablado bastante de todo el tema de matrimonio, de familia. Quedan muchas aristas. Queda mucho, sí, por supuesto, es un Muchísimas tema cosas. bastante amplio, Sí. pero creo que ha sido
bastante interesante tocar este tema porque mucha gente no hablan principalmente en las redes, que es con lo que se vive hoy en día. eh, que la gente consume mucho redes sociales, cosas rápidas, consejos vacíos, videos que no tienen enseñanzas ninguna. Y creo que la gente está consumiendo demasiado esa información vacía. Y entonces es muy importante hoy en día hablar de Dios, hablar de que Dios puede restaurar la familia, Ujú. hablar de que Dios puede restaurar tu matrimonio, Así es. te puede restaurar a ti como persona, puede ahorrarte muchos años de sufrimiento, de problemas, y siempre es importante tener a Dios como eje principal, como fuente principal en nuestra familia para poder seguir viviendo diario, o sea, tener fuerzas para poder enfrentar la vida que a veces se pone bastante dura. Exactamente, las personas andan buscando atajos Ajá. y no es buscar atajos, es buscar verdaderamente lo que es básico, lo que dice la palabra de Dios que Lo debemos que de yo creo hacer. que la gente se cohíbe mucho de la palabra de Dios porque la palabra de Dios confronta. Exacto, La palabra de Dios confronta y la gente a veces no quieren escuchar lo que te está, lo que te lo que te dice. puede darle un golpe de realidad. Exacto. La gente está buscando validación rápida e instantánea, que están buscando lo que quieren, lo que les conviene. Ujú. Lo que les conviene. Y entonces, bajen el ego, bajen el orgullo, busquen de Dios porque realmente es la principal fuente de energía, creo que debemos tener para poder seguir respirando. Exacto. La palabra de Dios es restauradora, es sanadora y es lo más importante que tenemos que tener en nuestras vidas. Cuando Dios es el centro de nuestra vida y nuestra palabra es nuestra guía, pues en nuestro libro de fe de conducta, pues todas las Ujú. cosas funcionan. Sí, hay problemas, sí va a haber problemas, pero en medio del problema, en medio del conflicto, Dios te da la solución. Eso sí es verdad. Así que familia, pues ni más. Estamos terminando, concluyendo este episodio. Si este episodio te tocó, si de verdad sientes que la palabra de Dios puede cambiar tu vida, puede mejorar tu situación, eh, darle like, comparte este video, compártelo con personas que necesiten. Pueden dejarnos sus comentarios sin ningún problema, siempre con respeto, como siempre les digo. Dejen comentarios coherentes, que se puedan responder, que podamos tener una conversación sana. No a la violencia verbal, no a la violencia física. Ámense los unos a los otros, respeten a sus familias, respeten a sus hijos, respeten a su esposa, a sus maridos. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo de Más Allá del Domingo con más sorpresas. Vamos a estar con más sorpresas y más temas que van a confrontar la, la realidad que vivimos y quitar esa máscara que existe en las redes sociales Es cierto. de apariencia. No a la apariencia, caballero. Ámense, quiéranse y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Y que nada, y Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo.